Muchas veces Dios hace cosas en nuestra vida y nosotros las pasamos por alto. Muchas veces Dios hace obras milagrosas y nosotros simplemente lo pasamos por alto. Damos por sentadas muchas cosas que Dios hace. Y cuando Dios hace estas grandes cosas y lo damos por sentado, tendemos a ser nosotros ególatras, es decir, nos autoidolatramos, a ser egoístas, tener avaricia. ¿Y cómo es posible que nosotros nos perdamos las bendiciones que Dios nos da, ver algo tan majestuoso y tan pronto olvidarlo? Es lo que Santiago nos enseña, que aquel que solamente escucha la palabra es como aquel hombre que se ve al espejo y después de contemplarse se va y se olvida cómo es. Es una característica nuestra. Ahora, esto le pasó al pueblo de Israel. Ellos fueron cautivos a Babilonia, causa por supuesto de su pecado, fueron llevados cautivos, prisioneros, y estuvieron allí por 70 años. Es decir, muchos judíos nacieron en este cautiverio. Inclusive el profeta Jeremías les escribió diciendo, ¿saben qué? Construyan casas, hagan vida, desarrollen toda una vida en este lugar porque van a estar ahí muchísimo tiempo, van a estar ahí muchos años. El pueblo se quedó, estuvo ahí, bien, y al cabo de 70 años Dios hace un milagro. Leo para ustedes Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dios usa a quien quiera y lo que quiera. Dios no lo necesita. Dios no necesita al gran cristiano que somos cada uno de nosotros, si me entienden el sarcasmo. Dios usa lo que quiera, no lo necesita. Pero entonces el Señor decidió usar un hombre. Versículo 22. El primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Cómo? 70 años cautivos, hemos construido ciudad, y de pronto este rey pagano, un rey que no conocía al Señor, un rey que ni pienso yo ni idea tenía del Señor, dice, Dios me ha dicho que haga esto y yo lo voy a hacer. Quien quiera volver, vuelva. Y el asombro de miles de judíos que dijeron, podemos volver a nuestra tierra. Y Dios, por supuesto, había estado trabajando en esto en el pueblo de Israel. Ahora, vuelven y parte de los propósitos importantes que tenían ellos era reconstruir el templo, reconstruir su vida en Jerusalén. Nehemías va a construir el muro, Esdras el templo. Así que llegaron allá a Jerusalén y fíjense Ageo, profeta Ageo, casi al final del Antiguo Testamento, capítulo 1, Ageo va a exhortar fuertemente a estos hombres y mujeres que dieron por sentado lo que Dios hace. Fíjense lo que dice, capítulo 1, versículo 1 de Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Versículo 5, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué hizo Dios? Milagrosamente los saca del cautiverio, milagrosamente los vuelve a Israel, milagrosamente pone su voluntad soberana sobre un rey no creyente. En su voluntad y por gracia los lleva de vuelta a su tierra para continuar trabajando con este pueblo y que ellos sean la luz del mundo en aquellos momentos. Y tenían que ir esencialmente a adorar al Señor, y para esto requerían del templo. Y Esdras se prepara, se dispone para el templo. ¿Y qué comenzaron a hacer? A construirse casas de lujo. Y Ageo pregunta, ¿es tiempo? Es tiempo de construirse casas de lujos, por eso habla de techos artesonados, techos con maderas exóticas, casas exóticas. ¿Y qué hacía el pueblo? Volvimos del cautiverio, estamos en nuestra tierra, el templo puede esperar, voy a hacerme una casa soñada para mí. Y Ageo les dice, hermanos,
mediten bien en su corazón. Y esta exhortación para mí es más fuerte que un buen regaño. Cuando yo leo estas palabras, acá en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos, a mí me asusta. Porque si para el profeta Ageo, por la revelación de Dios, era tan claro, y para nosotros también hoy, tan claro cuál era el problema, y yo no logro ver cuál era el problema, entonces tengo un gran asunto en mi vida que tengo que resolver. Porque ¿cómo es posible, después de ver todo lo que Dios hizo, está haciendo y hará en mi vida, yo diga, Señor, no es tiempo de edificar tu casa, es tiempo que yo me construya casas de lujos? ¿Se acuerdan el salmo que yo leo? Cuando muramos, cuando partamos de este mundo, nada de aquí nos vamos a llevar. Nada. Escuché un día de estos, ¿verdad? Obviamente en Instagram, así que debe ser mentira. Pero una persona hablando sobre lo que compran las personas. Y él decía que los ricos compran tiempo, los ambiciosos compran habilidades, los pobres compran cosas y los perezosos compran distracciones. Y ahí comenzó a filosofar. Un hombre con mucha plata que compra tiempo, busca el tiempo. Y me llamó mucho la atención el del perezoso. Compra distracciones, tonterías. Los pobres compran cosas. Y realmente sería muy interesante, muy reflexivo, filosofar sobre este asunto. Pero yo me pregunto, ¿qué compran los cristianos? Porque si aquí cada sujeto, el rico, el ambicioso, el pobre, el perezoso, compra de acuerdo a sus necesidades, bien, el pobre compra cosas para buscar una identidad. Soy pobre, compro algo, entonces como me compré algo, entonces aquí comienzo a construir mi propia identidad. Bien, el rico sabe lo que vale el tiempo, etc. ¿Qué creen los cristianos que debemos comprar? Ahora, voy a la pregunta un poquito más allá. ¿Qué deberíamos estar comprando los cristianos? Hablando en asuntos totalmente financieros. ¿Qué deberíamos estar comprando los cristianos? ¿Cómo deberíamos estar usando nuestro dinero? No juzgo porque no conozco, así que me da la libertad de hablar. Pero yo siempre he tenido una incógnita y una vez con Ervin hablábamos sobre qué pasa los domingos antes de la iglesia. ¿Cómo nos preparamos los domingos en la mañana? Tomando un día, por ejemplo. Nos alistamos, ¿verdad? Nos afeitamos, intentamos ponernos guapos. Para muchos ya no hay remedio. Otros no tenemos ese problema. Porque ya no hay nada que hacer. Pero más allá de eso, de cómo nos alistemos, que es importante alistarse, venir, hablábamos con Ervin, ¿cómo preparamos nuestro corazón? O sea, ¿será que tenemos el tiempo los domingos en la mañana de sentarnos con la palabra de Dios, abrirla en oración? Señor, voy a estar con mis hermanos, voy a adorar, voy a celebrar con ellos lo que tú has hecho durante la semana. Voy a estar juntos, voy a cantar música con entendimiento, te voy a adorar. Voy a tener la posibilidad de oír tu palabra, que al menos en nuestra iglesia sé que quienes estamos aquí tomamos el tiempo para prepararnos. Voy a compartir con ellas, vamos a orar. Voy a tener la oportunidad de ofrendar, Señor, para que tu reino siga expandiéndose. ¿Cómo nos preparamos los domingos en la mañana? ¿Cuáles son mis rituales de los domingos en la mañana? ¿O será que corremos entre alistarnos porque nos dormimos, porque el día anterior nos dormimos tardísimo y hay que levantarse soplados porque hay que alistarnos y parecer que estamos bien vestidos y medio desayunar en el carro quizá y llegar? Llegué. Y ni siquiera hubo un pensamiento en nuestra mente de decir, Señor, háblame hoy, Señor, ayúdame a ser de bendición a mis hermanos, ayúdame a edificar tu reino. Y probablemente, y otra vez, como no conozco, no juzgo, pero probablemente ni siquiera pensamos en la ofrenda. ¿Cuánto voy a dar? ¿Cómo voy a dar? ¿Por qué voy a dar? ¿Basado en qué voy a dar? Porque permítame decirle que es muy fácil manipular y decir usted tiene que dar tanto, o es muy fácil simplemente venir, sacar la billetera y dar el primer billete, más pequeño por supuesto que tengo, o hacer un simpe de lo que hay. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Por eso estamos hablando de cómo preparamos nuestro corazón. Fíjense por favor conmigo, quiero que leamos un salmo, yo sé que es mucho texto, pero es para poder leerlo, que está en la Biblia de las Américas. Leo para ustedes. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como mordaza, mientras el impío está en mi presencia. Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. Dice después, y se agravó mi dolor.
Ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero, cuán pasajero, cuán temporal soy. He aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solamente un soplo. 5 y 6. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Cuán pasajera y cuán temporal es nuestra vida. Y nos afanamos aún por usar nuestro dinero para esta misma temporalidad, para darnos una identidad, para tener un sentido de pertenencia, desarrollar un materialismo, seguir la corriente materialista de este mundo, y planificamos algunas, que debe ser así, muchas compras, y no planificamos cómo voy a invertir mis bienes en lo eterno. Y no estoy hablando de cantidad, ojo, no estoy hablando de cantidad, porque ya lo hemos dicho y lo repetimos, a nosotros, a nadie le interesa cuánto da usted. Nadie le interesa cuánto da usted. Si alguien le pregunta cuánto da usted, usted puede responderle a usted qué le importa. Porque no es asunto de nadie, es un asunto entre Dios y yo. Y si yo como pastor doy nada, doy 1,000 o doy 100,000, a nadie le interesa. Soy yo y Dios. El punto pasa por mi corazón. Vamos por favor a 2 Corintios, capítulo 8. Vamos a mencionar rápidamente qué es la generosidad según 2 Corintios, capítulo 8. Y en el capítulo 9 vamos a ver un plan de acción. ¿Cómo yo puedo ser generoso? Bien, y para que entendamos correctamente los términos. Capítulo 8, vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir citando algunos principios, e intenté ser muy concreto para que podamos tenerlo claro. Bien, primeramente la palabra generosidad viene de una palabra en latín que es la palabra generositas, y es una virtud que se caracteriza por la intención de compartir algo por encima del interés personal. Y es muy interesante empezar a entender la generosidad de esta manera. Es una virtud de los hombres y las mujeres y que está interesado en, dice, la intención de compartir algo por encima de mis intereses. Estoy pensando en la otra persona. Estoy pensando en el Señor, estoy pensando en el prójimo, bien, estoy pensando en servir al mundo. ¿Ok? Fíjense, versículos 1 al 4. Asimismo, hermanos, de 2 Corintios 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, la ofrenda. Yo no sé si el tesorero o algún otro anciano de los pastores alguna vez les han rogado, por favor, déjenme ofrendar, denme el privilegio de ofrendar. Nunca he tenido esa experiencia, que nos rueguen por ofrendar. El primer principio que encontramos es que las circunstancias no determinan la generosidad. Para ser generoso no depende de las circunstancias. Si usted nota, estas iglesias de Macedonia, en el versículo 2 dice que tenían 3 características. 1, estaban en gran tribulación. 2, tenían un gran gozo. Y 3, además de eso, tenían una profunda pobreza. Y leo textualmente, dice, y estas abundaron en riqueza de su generosidad. Como decimos los ticos, ¿cómo me va a pedir a mí si yo más bien estoy para que me den? ¿O no? Bueno, los macedonios estaban sufriendo, estaban siendo probados, tenían gozo por la prueba y estaban pasando por diversas formas de pobreza. ¿Y qué dijeron? Señor, vamos a dar. Entonces quiere decir que la generosidad no es determinada por las circunstancias. Es que yo no tengo. Es que no estamos preguntando cuánto tiene. Es que yo tengo muy poquito. No estoy preguntando cuánto tiene. Estamos preguntando cuál es nuestra generosidad. Yo tengo millones de millones, entonces puedo dar. Tampoco se trata de eso. Se trata de un asunto del corazón. Fijémonos versículos 5 al 8.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Segundo lugar, la entrega, la generosidad empieza por mi persona y no por mi billetera. Ser generoso no pasa en primera instancia por cuánto tengo en la billetera, cuánto tengo en la cuenta bancaria. Porque puede venir una persona con muchísimo dinero, con muchos recursos, e intentar ser muy generoso, pero su vida no está entregada al Señor. ¿De qué le vale a esa persona? Yo recibo el dinero, no hay ningún problema. Pero ¿de qué le sirve a esa persona? Tener tanto dinero, pero su vida no está entregada al Señor. ¿No será acaso esto un sistema para acallar su conciencia? De que si puedo dar mucho y tengo mucho, entonces, Señor, yo sé que no estoy bien, pero yo por lo menos doy. ¿Es eso generosidad? Y la virtud que Pablo destaca en los Corintios no es que ustedes dieron mucho dinero, porque eran pobres. Eran generosos, pero eran pobres. ¿Notamos eso? ¿Podemos unir esas palabras? Generosidad y pobreza. Claro que sí. Como soy pobre no puedo dar. Se siguen revictimizando. Soy pobre no puedo dar. No pasa por ahí. Pasa por mi entrega primero antes que mi dinero, que mi billetera. Pasa por mi entrega al Señor antes de cuánto puedo servir al Señor. Porque en quien soy yo en Cristo es mi identidad y está por encima de lo que puedo hacer y lo que puedo dar. Entonces, ¿es generosa una persona que tiene mucho pero no ha entregado su vida a Cristo? Yo creo que no. Que no ha entendido el concepto de generositas, o como se pronuncia en el latín, de compartir algo por encima del interés de la persona. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, estamos muriendo en Él para vivir para Él. Es lo que Filipenses nos enseña. Muerto para mí, vivo para el Señor. Entonces, una persona que no ha logrado entregar su vida al Señor, como los corintios, no puede ser una persona generosa, porque no está anuente a compartir algo por encima del interés de su persona. Pero una persona que tal vez no tiene muchos recursos económicos y que es limitado, se ha entregado al Señor y dice, yo no tengo mucho, pero quiero poner esto, quiero ser parte, quiero participar de la oportunidad, es mucho más generosa de aquella persona que da mucho. Lo cito y lo digo, una persona aquí vino en la conferencia misionera con una cara de gozo, de felicidad, y me dijo, vea, yo no tengo trabajo, yo voy a dar para misiones 1,000 colones por mes. 1,000 colones por mes, porque quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de las misiones. Entonces, yo no tengo trabajo, no tengo entradas ahorita, pero yo quiero 1,000 colones. Yo asumo que para nosotros todos 1,000 colones los tenemos, tal vez ahí, tal vez no tengamos 5,000, pero probablemente tengamos 1,000 colones. Esta persona está reflejando un profundo concepto de generosidad. ¿Por qué? Porque no tiene, bien, y dijo, yo quiero ser parte de esta obra misionera. Yo quiero ser parte del sostén de otros misioneros. ¿Y saben qué es lo interesante? Que estos misioneros tienen para pagar su alquiler, su casa, su comida, gracias a mucha gente que da. Y esta persona dijo, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero formar parte de esto. Tercero, versículo 9, solamente lo menciono porque lo vamos a volver a ver al final. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El modelo de entrega por excelencia es la persona de Cristo Jesús. Una pregunta, ¿cuánto dinero te dio Jesús? ¿Cuánta plata me da a mí Dios? Él se entregó Él mismo por nosotros. Él se entregó, Él vino, voy a hacerlo rico, no económicamente, voy a hacerlo rico en toda su vida. Y ocupó mi lugar en la cruz y me dio vida eterna y una vida abundante, plena. Por eso comencé diciendo, muchas veces Dios hace cosas tan importantes en nuestra vida y que lo damos por sentado y que nuestra respuesta es tan egoísta, tan ególatra, tan yo, tan para mí, tan para mis gustos. Muchas veces vemos el templo destruido
y yo me construyo mi casa con techo artesonado, si entienden la metáfora. Siguiente, versículos 10 al 15. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuviesteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Hablamos de que la ofrenda es un ejercicio práctico y un profundo concepto. Cuando hablamos de generosidad, hermanos, no se trata de decir, a ver, aquí me sobraron $4,000 del mes pasado, ahí va. Eso no es generosidad. Es un concepto muy profundo, porque va a comenzar ¿dónde? Cuando yo me entregue al Señor, cuando yo esté frente a Él. ¿Se acuerdan de esta parábola que Jesús dijo? Pasaron los fariseos y hacían fiesta. Aquí traigo un montón de dinero. Suenen trompetas, celebren, véanme porque yo vengo a poner mucho dinero para que todo esto funcione. Y sin mi dinero nada hacen. Después pasa la pobre viejita, probablemente viuda, vieja, ¿verdad? 2 monedas de 1 colón. Si existen, no sé si existen, 5 colones, qué sé yo. 2 moneditas tenía. Jesús sentado dijo, ¿saben qué? Esta viuda dio más que todos aquellos, porque ella dio de su escasez, ellos de lo que les sobraba. Estos que hacían fiesta para que vieran y lo celebraran cuando daban, estoy convencido que no habían entregado su vida al Señor. Nunca dijeron, Señor, aquí estoy, úsame, lo poco que tengo, lo poco que soy, aquí estoy, úsame, nunca. Pero esta viejita en su pobreza, en su viudez, en sus dolores, Señor, no tengo nada, pero aquí estoy. Eso es generosidad. Si entendemos generosidad por mucho dinero, estamos muy equivocados. Si entendemos generosidad como una entrega completa de nuestro ser, y que a partir de ahí, cuando levantemos la ofrenda en esta mañana, yo doy no por necesidad, porque Dios siempre provee. Por eso digo, Dios no nos necesita. Dios no ocupa que nosotros demos dinero. Él nos da la oportunidad de participar. ¿O somos tan ingenuos de pensar que todo esto lo hemos hecho nosotros? ¿O será que el Señor ha provisto oportunidades para ser parte de esto? Entonces ahí es cuando se pasa esta ofrenda, es el sentido de decir, Señor, aquí estoy. Y Señor, no tengo mucho porque este mes me fue fatal. Porque este mes no me pagaron todo, Señor, porque este mes no tuve trabajo. Señor, sabes que aquí estoy. Y siendo responsable, cubriendo mis gastos, cubriendo mis necesidades, Señor, puedo poner esto porque quiero ser parte. Es muy diferente que el que ni siquiera lo piensa, toma y tira. Es muy diferente. No lo voy a leer, pero del 16 hasta el 24 hay un concepto maravilloso que lo vamos a poner en práctica aquí en nuestra iglesia cuando acabemos esta serie. El establecimiento de un equipo de trabajo. Pablo agarra a 3 hombres, a Tito y a 2 personas más que por alguna razón no da el nombre. Y les dice, estos 3 van a administrar este dinero para que sea usado correctamente. Para que sea usado correctamente. La generosidad sabe que el dinero va a ser usado correctamente. Por la gracia de Dios en esta iglesia tenemos un contador externo que lleva todas las cuentas, Raymond que es el tesorero, y estoy yo, que yo no sé nada, pero ahí estoy, me metieron porque tenían que meterme. Y todo lo que se usa, hay un control cruzado. Así que cuando aparece algo que no es conocido, el tesorero va a decir, a ver, el contador va a decir, ¿este gasto de qué es? Ah, ok, muy bien. Y cada uno, por supuesto, tiene acceso a pedir, yo quiero ver los estados de cuenta de la iglesia. ¿Puedo verlos? Por supuesto que sí, se los mandamos. Porque hay una rendición de cuentas. Cuando juntamos estas cosas, es muy importante que nosotros determinemos o seamos muy, muy específicos en entender cómo actuar. En la segunda parte vamos a hablar entonces de cuál es el plan de acción, cuál es la generosidad correcta delante del Señor para agradarle a Él, para no agradarme a mí mismo y no agradarle a nadie más. Porque a nadie más le interesa lo que usted pone en la ofrenda cada domingo o cada mes o cada tiempo que usted lo haga. Es un asunto entre usted y Dios.
Entonces nos preparamos para la generosidad. Bien, entendiendo y recordando que yo creo que es la diferenciación que se hace en cuanto a otros movimientos que lo que procuran es solamente lucrar. Y creo que por esto y por otras razones más, es que muchas iglesias no hablan del dinero para no ser confundidos con estos movimientos que solamente buscan lucrar. Bien, si usted encuentra una iglesia que solamente busca lucrar, apártese de ahí. Si esta iglesia algún día comienza a querer lucrar y pedir dinero a diestra y siniestra, váyase de aquí. Este no es el lugar correcto. Pero si continuamos nosotros entendiendo lo que implica la generosidad y la enseñanza bíblica y entendemos que en primer lugar yo como ser, como individuo me entrego al Señor y después lo que puedo hacer y los recursos que puedo tener es muy importante. Algo que quisiera nada más resaltar, dos cosas antes de entrar en el tema puntualmente. Número uno, no seamos reactivos, sino proactivos. ¿Qué quiero decir? Muchas veces algún mensaje me lleva a reaccionar. Entonces quizá hoy diga, ay no, voy a ofrendar más, no pago el alquiler y pongo la ofrenda. No sea reactivo. Bien, reaccionar no es siempre lo más sabio, pero ser proactivo es volver a casa, tomar las escrituras, abrirlas, leerlas y al lado poner su presupuesto, si lo tiene, y decir, ok Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es ser proactivo, eso es tener inteligencia espiritual y sentarse con el Señor y que Él sea el que nos convenza a nosotros de cómo responder. Bien, justamente esta serie de mensajes entró en un tiempo personalmente de reacomodar mis finanzas. Hemos tenido cambios en nuestras dinámicas y tengo que pensar, antes pagábamos, el tema de ¿quién es usted? Perdón, es mi hija. El tema de ahora pagar una universidad, ¿verdad? Y con Ervin bromeamos porque ahora comparto sus experiencias. Papi, es que ocupo unos lápices. Los lápices Mongol, hay un montón en la casa, ¿verdad? Pero cada lápiz vale 15,000 colones. No es broma. Pero sí, estamos por reajustar nuestro presupuesto y creo que es un ejercicio importante no ser reactivo. Pongo todo en ofrenda. No, seamos proactivos, sentémonos con la sabiduría que Dios nos dio a evaluar las escrituras, a ver mi presupuesto y qué pide Dios de mí. Eso por un lado. Y segundo, no sé qué pensará usted, pero mi pensamiento, mi posición es que Dios nos provee en primer lugar para satisfacer nuestras necesidades. Si yo tengo responsabilidades básicas que cubrir, como un lugar donde vivir, comida que comer, estudios que pagar, eso es muy importante. Tú conocí una persona que por sus formas de actuar o como fue enseñada, daba cierta cantidad de dinero y a fin de mes no tenía para sus gastos. Yo creo que tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos. Bien, creo que no es sabio que yo este mes ponga el dinero de la universidad de mi hija en ofrenda y que cuando llegue el día del cobro no tenga con qué pagar. Creo que no es sabio. Creo que sí es sabio después, teniendo satisfechas las necesidades básicas de nuestra vida, necesidades, no gustos, ¿verdad? No PlayStation 5, sino necesidades básicas, ¿verdad? Ok, Señor, ahora sí. Entonces quería nada más resaltar eso para ir generando claridad. 2 Corintios 9. Pablo habla claramente a los corintios, vamos a leer versículos 1 hasta el 6. Dice, cuanto a la ministración para los santos, ministración. Qué importante es esto, hermanos. Es un servicio, no de por necesidad. Si usted va a dar pobrecito, es que el misionero no tiene. Pobrecita la iglesia, ya tiene que cambiar la alfombra. Pobrecitos, no tienen. Si usted da por necesidad, hermano, no dé. Dé por ser parte integralmente de esta obra de Dios. Si a la vez satisface una necesidad, excelente. Pero no demos por necesidad porque es un ministerio. Pero cuanto a la administración de los santos, pues por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada del año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Tenían una disposición para dar, querían dar. 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como le he dicho, estéis preparados. No sea que si vienen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta vuestra confianza. Por tanto,
tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Qué aprendemos acá? Como cualquier otro ministerio y forma de adoración, requiere una preparación. Y esto es muy importante. Los corintios, en medio de su desorden, es una iglesia en la cual no quisiera estar, pero era un desorden patas para arriba, tenían la voluntad de dar. Y Pablo ve eso, y eso es muy importante. Pablo decía, ustedes en medio de su desorden y carnalidad quieren dar. Está bien, ¿verdad? Pablo, queremos ofrendar, queremos ser parte de esta contribución para los santos. Y Pablo dice, hermanos, excelente, conozco, es evidente su voluntad, pero permítame ayudarle. Y Pablo envía una comisión previa, un grupo de avanzada, para decir, ¿tienen voluntad? ¿Quieren hacerlo? Fíjense que nunca habla de cantidad. Esto es muy importante, nunca dice tanto. Hay buena voluntad y disposición, voy a mandarles un equipo para que les ayuden a tener los principios claros. Porque esto es una preparación. Y me enseña y me exhorta a mí a nivel personal a preparar en dos direcciones. En primer lugar, mi responsabilidad como creyente de ofrendar. Ahora estoy reestructurando mi presupuesto. Ok, tengo que sentarme y ver cómo lo voy a acomodar y decir, ok, ahora sí, Señor, ¿cuánto quieres que dé? ¿Cuánto pones en mi corazón que yo contribuya a la iglesia de la cual yo soy parte y donde soy ministrado? Señor, ¿cómo quieres que use tus recursos? Muy bien, una preparación. Y la segunda preparación es a nivel de iglesia. ¿Cómo podemos nosotros, a nivel de pastorado, podemos apoyar para que los hermanos aprendan a dar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la impulsividad o al ser reactivo a las cosas, sino con una previa preparación? ¿Cómo me organizo? Cuando Ervin, Yesenia y los músicos tocan, ¿ustedes creen que es improvisado? ¿Cuántas horas de preparación ha habido para que haya esta calidad de música? Hemos mencionado, ¿cuánto tiempo nos toma, Leo, Ervin, los que predican, preparar un estudio bíblico, una predicación? Ojalá fueran media hora, ¿verdad? Son horas durante varios días. El preparar un servicio, preparar la Santa Cena, requiere una preparación. El venir los domingos a congregarnos requiere una preparación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué será que nosotros, los creyentes, no nos preparamos a la hora de ofrendar? Y a la primera que venimos para salir del apuro, saco lo que tengo o hago lo que pueda. Y si es poco, si es mucho, nos meten ciertos problemas. ¿Por qué no una preparación previa en oración? Señor, ¿me has bendecido de esta manera? Esto quiero contribuir. ¿Qué diferente sería? Es más, ¿qué sentido le pondríamos a la ofrenda? Ahora ustedes notaron que la ofrenda, cuando se recoge, tenemos un tiempo más reflexivo, más pausado para poder pensar. Eso no es idea mía, se lo copió a alguien que yo lo vi. Buena idea, ¿por qué? Porque genera conciencia en nosotros de lo que vamos a hacer. Cuando vamos a cantar y Ervin nos guía, nos lidera, hermanos, pensemos en esto, esta reflexión va en este canto. Es, ok, concentrémonos en lo que vamos a hacer. ¿Por qué la ofrenda, si es parte de la adoración colectiva, comunitaria, por qué debería ser diferente? ¿Por qué debería ser desordenada? Entonces, fíjense, Pablo pone aquí algunos principios. Dicen, bueno, muchos, pero uno puntualmente en el versículo 6. Primeramente, bueno, en el 7, pero quiero leer el 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este versículo, con una pésima hermenéutica, ha sido tergiversado por los que lucran a partir de la fe. Ve, ahí dice, si usted da 1,000, yo le voy a dar 2,000. Eso es una mentira y una blasfemia. La bendición, este texto se los pongo así para ser más fácil, no se limita a lo material, o no se enfoca en lo material. Se enfoca en esa conciencia, bien, e inclusive usa la figura agrícola de este sembrador que mete la mano en su bolsa, saca un poco de semillas y abundantemente, confiando en el Señor, tira esas semillas. Y tomando la parábola de Mateo capítulo 13, ¿dónde caen algunas? Al lado del camino, y esas no prosperan. Algunas caen entre espinos, otras entre piedras, pero algunas caen en buen fruto. Cuando el sembrador tira esa semilla, no está esperando una producción del 100% de las semillas. ¿En qué está esperando? Está esperando que Dios lo bendiga,
Que Dios lo bendiga con la lluvia que prepara la tierra, con la lluvia que hace madurar el fruto, que pueda cosechar, que pueda vender, que pueda comer. Ahí está la confianza de ese sembrador. No en sembrar semilla una por una para que todas crezcan al 100%. Él da abundantemente y se encomienda al Señor. Este texto va en esa misma línea. Señor, aquí estoy. Yo sé que todo lo que yo entregue a ti no va a prosperar. Por pecado, por error humano, por pecado humano, etcétera, porque no es lo que el Señor quiere. No es que como le doy al Señor, entonces ahora Dios me tiene que bendecir, que es el cuento de algunos cuantos, no digo este lugar, pero que he escuchado. Yo no entiendo, yo vengo a la iglesia, yo ofrendo, yo hago esto y Dios no me bendice como yo quiero. Vaya, búsquese al genio de la lámpara mejor. Y cuando le salga Aladín, le pide sus 3 deseos y solucionado. Pero Dios no funciona así. Es esa fe de tomar lo que el Señor me ha dado y ponerlo y descansar en el Señor. ¿Que el Señor nos puede bendecir económicamente? Por supuesto que sí. ¿Tiene que hacerlo? Por supuesto que no. ¿Que el Señor me puede bendecir? Inclusive, y creo que muchos de este lugar, porque los conozco, han experimentado esto, de tomar y dar una ofrenda a otra persona y que su bendición sea más que ver a otra persona que una necesidad suya fue satisfecha. Que Pablo lo va a decir más adelante. Porque esta ofrenda suya no solamente suple lo que falta a los santos, sino que produce acciones de gracias que ellos dan a Dios. Ahí está la bendición. Cuando yo pongo mi dinero para que otra persona tenga su necesidad cubierta y esta persona entiende que viene de Dios y glorifica a Dios. Ahí está ya la bendición. ¿Qué más espero? ¿Que me retribuya más dinero a mí porque yo di algo? Dios no funciona así. Dios es más profundo que eso. Ahora, fijámonos en el versículo 7, que aquí hay una fórmula propuesta para poder ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y al mismo tiempo voy a leer para ustedes 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que aquí Pablo toca el mismo tema. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan las ofrendas. Bien, hay algunas guías donde el Señor nos va a nosotros a instruir. No sé si va a entender esto, yo sí lo entiendo, pero probablemente usted no. Pero aquí están los mismos textos en diferentes versiones. Y quise resaltar puntualmente algunas palabras que son comunes. Bien, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, primero fíjense que todas las 3 versiones, en 2 Corintios 9, dice que cada uno, vamos al primer principio, es un asunto individual. Cada uno. No es Alonso y Vivian, hacemos un combo, y no, es cada uno. Alonso delante del Señor, Vivian delante del Señor, María José delante del Señor, Abigail delante del Señor. Bien, cada uno. Los mismos textos lo citan. Segundo, cada uno de cómo propuso, cómo ha decidido. Bien, es la palabra que repite. Esta palabra propuso o decidir significa tomar una decisión de antemano. Literalmente en el texto griego es alguien que toma una decisión previamente. No la toma en el momento, sino que ya ha planificado lo que va a hacer. Me habla del mismo orden que encontramos acá en la carta de Pablo a los Corintios en ambas cartas. Cada uno entonces decide de antemano. Muy bien, cada uno como propuso, según lo que haya decidido. Bien, fíjense en la Nueva Traducción Viviente. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Si alguien le dice a usted cuánto debe dar, elimínelo. No lo escuche, porque el texto es claro, cada uno debe decidir en su corazón cuánto debe dar. Bien, volvemos a la Biblia de las Américas. No de mala gana ni por obligación. ¿Qué dice Pablo acá? No sean parte de la ofrenda por obligación o con queja. No lo hagan, porque no estaríamos entonces cumpliendo el concepto de la generosidad y la adoración. Porque la generosidad, ¿se acuerdan dónde comenzaba? Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Este soy yo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, este soy yo, me entrego a ti. Si es de mala gana, otra vez la ofrenda. Raymond que insiste en pedir ofrendas, ¿verdad? No lo haga. La iglesia no le va a ver, nadie le va a juzgar, nadie toma nota. Nos entendemos con el Señor. Ni tampoco por obligación. Dice entonces, de mala gana, ni por obligación.
Me gusta la Nueva Traducción Viviente, no den de mala gana ni bajo presión. La presión que tengo que dar, cada uno se arregla con el Señor. Muy bien. Y finalmente concluye Corintios diciendo, porque Dios ama al que da con alegría, Dios ama al dador alegre, Dios ama a la persona que da con alegría. Bien, este es el principio que estamos encontrando, un principio pues bastante puntual y específico. En 1 Corintios 16:2 marca el cuándo. Dice que el primer día de la semana, el domingo, primer día de la semana, cada uno, ven cómo otra vez vuelve el asunto de un tema individual, cada uno. Y Corintios nos marca este principio, 1 Corintios, de vosotros, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Por eso yo decía al principio, que Dios muchas veces hace cosas importantes en nuestra vida y las damos por sentado. Cuando vamos a ofrendar y nos sentamos, a ver, bueno Señor, ¿cómo he sido prosperado? El principio también aplica, el principio no solamente aplica al aspecto financiero, porque la prosperidad no es solamente un asunto de dinero, es un asunto de plenitud de vida. Señor, ¿cómo valoro todo lo que me has bendecido en esta semana? Podría comenzar a contar, como dice el himno, las bendiciones. Podría poner por escrito lo que has hecho esta semana, cómo me has dado salud, me has dado vida, me has dado trabajo, me has dado una familia, me has dado esto, hiciste esto, pude orar por esto, me has dado paz en esto, en medio del sufrimiento. ¿Puedo yo recapitular quién es Dios y lo que está haciendo en mi vida? Porque no se aplica entonces, como estamos hablando, meramente al asunto financiero. Señor, esa semana me has bendecido con muy poco dinero, salado, ya yo no puedo hacer mucho. Sería muy corto, sería muy simplista. Pero cuando me siento y preparo, Señor, gracias por todo lo que haces, por quien eres, y me preparo de antemano, entonces vengo a la congregación preparado. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde algo, aparte y guarde algún dinero. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Y según 2 Corintios 9, ese día, según el texto, no lo damos por obligación ni bajo presión, sino con alegría. Señor, vengo aquí con el simple, con la canastita. Señor, esta semana me has bendecido tanto, este mes, esta vida, que yo tengo un asunto contigo, donde nadie más entra. En esto nadie más entra. Ni siquiera mi esposa entra en esta intimidad con el Señor. Nadie más entra cuando estamos cantándole al Señor. Cuando estamos con las escrituras abiertas y el Señor nos está exhortando fuertemente, nadie más entra, porque es el Padre y yo, nada más. Entonces tenemos que aprender estos modelos importantes de adoración. Muy bien, termino con un par de cosas muy puntuales. Bien, los principios, según encontramos aquí en 1 Corintios. Primero, la preparación es o tiene que ver con un asunto de individualidad. Y ya lo mencioné, estoy simplemente resumiendo estos versículos que vimos, los resumo con 4 principios. Un asunto individual, un asunto de preparación, un asunto de corazón y un asunto de gozo. Son 4 puntos específicos de los textos de 1 Corintios y 2 Corintios. Individual, algo que necesito hacer con el Señor. Segundo, me preparo. Me siento, me preparo en el Señor con intimidad. Tercero, es un asunto del corazón, no un asunto de la contabilidad, si me entienden lo que estoy diciendo, no un asunto de billetera. Y finalmente, Señor, vengo y concreto lo que empecé hace un tiempo atrás. Señor, gracias por tanto. Y sin que la izquierda sepa lo que hace mi derecha, Señor, gracias. Y me fui y nadie más que Dios sabe qué pasó ahí. Nadie. Qué dinámica de adoración más profunda, más íntima, más amplia, de ser parte de lo que el Señor está haciendo. Ahora, como iglesia, tenemos que aprender también a responder. Y como iglesia, va a ser muy importante lo que vamos a comenzar a hacer, acabando esa serie, y ya lo dije el domingo anterior, vamos a redefinir un equipo de trabajo de finanzas. Yo voy a invitar a 3 o 4 personas, si alguien quiere participar me dice, pero tengo 3 o 4 personas para decir, hagamos un equipo de finanzas. Estos son los gastos mensuales, muy bien, eso hay que cubrir. Tenemos esto de más, ¿cómo lo usamos? Vamos a tener estoy suponiendo, un 10% para personas que un día no tengan que comer, que la iglesia tenga. Hermano, esto viene de parte de la iglesia. ¿Pero quién de la iglesia? De la iglesia.
De Mario, sí. De Steven, sí. De Bradley, sí. Porque somos la iglesia. Ese otro porcentaje vamos a apoyar un ministerio, nuestros ministerios, etcétera. Porque lo que recibimos no es para guardarlo, es para darlo a otros. Y esa dinámica se va a llevar a diferentes lugares. Usted es parte de lo que pasa en Panamá cuando enviamos una ofrenda a Connie, porque usted da. Usted es parte del ministerio de Chino, porque usted da. Del ministerio de Erwin, de Raymond, de quienes se apoya, porque estamos dando. ¿Me explico? No se queda guardado en una caja fuerte ahí con millones de millones guardados. No es así. ¿Qué diferencia si preparamos entonces una respuesta concreta? Termino. Volvamos, o nada más lo cito. Vamos a Ageo. Y si no lo encuentra fácil es porque no lee la Biblia. Cuando este pueblo volvía del cautiverio, bien, probablemente algunos cuantos muy viejos, ¿verdad?, de 80, 85, 90 años, habían visto el templo de Salomón. Ellos vieron el templo que fue destruido. Acuérdense que Nabucodonosor entró a Israel y destruyó todo. Prendió fuego al templo, robó los tesoros, y aquel templo majestuoso, literalmente forrado en oro, bien forrado en oro, bañado en oro, con utensilios de oro, con una majestuosidad que tenía por propósito exaltar al Dios de Israel y que las naciones le conocieran. Alguna gente vieja había visto el templo. Y llegaron los viejitos a Israel, y de pronto lo que se encuentran es un rancho, es una galera. Un templo pequeño, sencillo, sin oro, sin nada de esto. Y cuenta Esdras, el libro de Esdras, que muchos lloraron. Que muchos de aquellos que habían visto la gloria del primer templo y que fue destruido por el pecado de Israel, por su idolatría, y que ahora volvían en esta esperanza de redención, estaban viendo ese templito que tenían y lloraban entre el gozo de tener un templo y la sencillez de lo que ahora tenían por lo que habían perdido por su pecado, y sufrieron. Y ahí es cuando vuelve entonces, y estos viejitos, y quiero hacerme esta imagen de este viejito recordando el templo de Salomón cuando era niño, cuando él corría por la explanada, veía el templo brillar en un día soleado, se acuerda la destrucción por el pecado, cómo todo fue incendio, destrucción, fuego, ser llevado como un niño a otro lugar y de pronto llegar a su tierra ya viejo, a punto de morir, y ver ese templo por lo que perdieron y tener esos sentimientos de sí volvimos, pero todo lo que perdimos, y de pronto volver a ver hacia un lado y hacia el otro y ver casas de lujo, casas con techos artesonados, y escuchar a personas que decían literalmente, como Ageo lo registra, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que juzga: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su saco, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha hecho Jehová: meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos trabajaban, se mataban y no tenían. Y el profeta, o la voz de Dios por medio del profeta, dice: meditad bien en vuestros caminos. Hermanos, meditemos bien en nuestros caminos. Meditemos bien en nuestros presupuestos. Y termino con esto. ¿De qué es tiempo? Si estos hombres del Antiguo Testamento, tiempos de Esdras, decían: no es tiempo aún de construir el templo. No es tiempo de invertir en bienes eternos. No es tiempo de levantar el templo. No es tiempo. Entonces yo pregunto, ¿de qué es tiempo hoy? En este mundo materialista y consumista, previo a la Navidad, que el consumismo se explota inclusive entre nosotros al 100%, y que estamos cegados viendo qué cosa material tenemos en Navidad y olvidamos a Cristo en nuestra celebración, pregunto yo, ¿de qué es tiempo entonces? Si no es tiempo de edificar la casa del Señor, entonces ¿de qué es tiempo? ¿Para qué es su tiempo? ¿Para qué son sus recursos?